estudiar esto y les pido que cierren sus ojos, inclinen su rostro para que iniciemos orando. Dios, tú sabes que la intención de poder ver este capítulo maravilloso de Génesis 1 es poder crear convicciones y resaltar la verdad en tu palabra. Sabes que ese es el objetivo y, Señor, tú cuida el corazón de cada uno de mis hermanos y crea eso, precisamente convicción en ellos. Gracias, Padre, porque hoy nos tienes con mucho bien y con libertad y alegría podemos estar en este lugar congregados con nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo, por eso que tú nos das el privilegio. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Escuche lo siguiente. Es algo teórico, pero me gustaría que esto fuera la introducción. Escuche esto. ¿La teoría de la evolución es una realidad? Pregunta. La teoría de Darwin de la evolución postula que criaturas complejas con el paso del tiempo evolucionaron naturalmente a partir de criaturas simples. Eso es lo que postula. Esto es solo una teoría y no un hecho. No se ha demostrado y no se puede reproducir en un laboratorio. Una teoría científica, escuchen, intenta efectuar declaraciones precisas acerca de las evidencias reales del mundo natural. Evidencias reales del mundo natural. Hay varias teorías que intentan explicar cómo llegaron a existir los sistemas complejos de la naturaleza. ¿Los sistemas de la naturaleza, hermanos, son complejos? Claro que sí. ¿Cómo es posible que nosotros funcionemos con tacos de pastor y tacos campechanos y los ingerimos, los molemos, pasan a nuestro estómago, se filtran los nutrientes y los desechos se evacúan? Es algo complejo, hermanos. Somos una máquina biológica perfecta. Y hay otros sistemas complejos que podemos analizar más adelante. Uno de ellos es, y lo vamos a ver también al final, el ojo humano. Es impresionante cómo el ojo humano, nosotros tenemos una parte cóncava y una parte convexa en el ojo. Eso significa que cuando recibimos los rayos de luz y las imágenes, nosotros las vemos, si las viéramos con el lente de nuestro ojo, las veríamos con ese efecto de ojo de pez. ¿Sí lo ha visto? Que es como redondeado. Pero ¿por qué nosotros vemos en plano? Porque al recibir esa imagen cóncava que se transmite en convexo, que va hacia nuestro cerebro en la parte de atrás, se acomoda y lo vemos en plano. ¿Se fija que ni siquiera lo puede explicar? ¿Por qué es algo complejo? Bueno, la teoría de la evolución dice que esos sistemas complejos se dieron de manera natural. Y entonces leía, hay varias teorías que intentan explicar cómo llegaron a existir los sistemas complejos de la naturaleza. Una de ellas es la evolución, pero no tienen éxito y es sencillamente argumentación vacía e infundada. Eso pasa, hermanos, es argumentación vacía e infundada. Si nosotros analizamos cada postulado que se menciona como una teoría científica, no por tener esa característica de científica, significa que es parte de la realidad. La verdad es lo que concuerda con la realidad. Y escuche también esto. La clave para un buen razonamiento científico comienza con la recopilación de toda la evidencia confiable que sea posible y con una observación detallada de lo obtenido. Analizar la realidad, analizar las evidencias. Luego, los científicos elaboran teorías alternativas para comparar y las comparan a la luz de la precisión con la explicación de las evidencias. ¿Qué pasa como resultado? Como resultado, la teoría de Darwin ha experimentado muchos cambios al transcurrir los años a fin de conformarse a las evidencias. Como la teoría de Darwin no encaja con la realidad, tiene cambios y tiene cambios. Una de las maneras en las que se intenta que esta teoría encaje con la realidad es alargar los años.
¿Ha escuchado esa frase de miles de millones de años? Es solamente un intento de encajar la teoría en la realidad. Julietita tiene un juguete que es una cajita con varias figuras. Tiene una estrella, tiene un rombo, tiene un cuadrado, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la niña? Agarrar la piececita y encajarla en el lugar donde corresponde. ¿Por qué intentar encajar algo donde no corresponde? Es un intento, pues, vago. ¿Por qué? Pues porque no se puede, es un intento en vano. Esto es lo que sucede con la teoría de la evolución en referencia a la realidad. No obstante, infinidad de hechos científicos, hay diferencia entre teoría científica y hecho científico, ¿verdad? Teoría científica es algo que se supone y un hecho científico es algo que se comprueba. La teoría de la relatividad implica también la fuerza de la gravedad. Yo le he dicho en otra ocasión, hermano, si yo me subo al techo, usted se sube al techo e intenta romper la ley de la gravedad, no la va a romper, la va a comprobar. Eso es un hecho científico. Entonces, ¿qué pasa? Los hechos científicos quedan sin resolver en lo absoluto en la teoría de la evolución, siendo lo contrario, que los hechos científicos y las evidencias científicas apuntan a que la evolución es simplemente imposible. Hay algo llamado el código genético. Y el código genético se puede modificar, pero el código genético que el Señor pone en nosotros desde que se da la concepción, es información, hermanos, que quedan de nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Cómo va a ser nuestro cabello, el color de nuestros ojos, nuestros dedos, la forma de nuestros huesos, todo está en nuestro código genético. No se puede variar el código genético. ¿Por qué? Porque si nosotros nacemos siendo seres humanos, vamos a morir siendo ¿qué? Seres humanos. Un perro es un perro, un gato es un gato, una araña es una araña, una mosca es una mosca, un ácaro es un ácaro, y el código genético lo determina y no puede haber variaciones. Entonces, las evidencias científicas lo único que comprueban, a través de la que usted analice y usted escoja, es que la evolución no es posible, sino es lo contrario, es imposible. Esto es parte de lo único que voy a decir acerca de, en cuestión a refutar la teoría de la evolución. Yo quiero que nos centremos en esto, hermanos. ¿Qué pasa en el día 6? El Señor ha hecho durante todos los días de la creación los fundamentos de la tierra en el día 1, día 2 y día 3, ¿verdad? La tierra queda fundada y queda totalmente lista para ser habitable. Después el Señor llena los mares ¿con qué? Con peces y con muchas criaturas marinas. Incluso vemos que se menciona los grandes monstruos marinos. ¿Para qué? Para refutar aquella creencia de que había deidades marinas que se oponían al Dios Todopoderoso. Pero eso no era cierto, ¿verdad? Porque no hay nada más grande y nada más poderoso que nuestro Dios. Y también hace las aves, creadas perfectamente para volar sobre los cielos, frente al firmamento. Eso es lo que veíamos que relata la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos volar a un ave y parece que está volando de frente, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo? Está volando hacia el firmamento. Hay muchas cosas y cuestiones que no llegamos a comprender acerca de cómo las aves funcionan, de cómo se guían, de cómo dirigen, cómo emigran y cómo funcionan. Incluso el hombre ha intentado copiar el funcionamiento de las aves y gracias a eso podemos viajar grandes distancias en avión, ¿verdad? Y después el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor crea a los animales, a los mamíferos un poco más complejos. ¿Y qué pasa en el día 6? Al final, fíjese en el capítulo 1, en el versículo 26. Es un texto corto, pero que involucra mucha riqueza, hermanos. Y quiero que lo lean ustedes. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en toda
El Señor crea de manera especial al hombre. Y esto me refiero, hermanos, no empecemos con esas cosas, ¿verdad? Sino, me refiero en general, hombres y mujeres, ¿verdad? Que es la base de la corona de la creación de Dios. Ahora, hermanos, no hay evolución y eso queda claro. Y hay muchas evidencias que refutan estos diagramas. ¿Se ha visto usted de un mono que se va irguiendo y se va irguiendo y se va irguiendo hasta que está, ¿verdad? Un ser humano ya como lo conocemos, como Dios lo hizo. Pero sin refutar, hermanos, todos esos diagramas que son solamente dibujos y especulaciones, el Señor creó al hombre. El Señor ha formado los cimientos de la tierra, el Señor ha formado a las criaturas que habitan la tierra y como la corona de la creación, el Señor forma al hombre. ¿Cómo lo sabemos? Primeramente, fíjese en lo siguiente. Al principio vemos que dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios. ¿Cómo había hecho Dios todas las cosas? ¿Cómo había formado todas las cosas? ¿Cómo separó las aguas de las aguas? ¿Cómo hizo que emergiera lo seco y puso límites a los mares? Con su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Después, en el 1:26, y yo quiero que se fije, hermano, cómo Dios nos creó de manera especial. Incluso compararnos con monos glorificados, eso es una aberración a que somos hechos a imagen de Dios y hechos de manera especial. Y no es por una cuestión de que somos una raza superior o que nos creemos mucho. No, hermanos, es que Dios nos ha formado de esa manera. Y nos ha formado de esa manera con un propósito. Propósitos especiales. Uno, reflejar su gloria y reflejar a Dios en lo que hacemos y en la forma en la que estamos hechos. Y número 2, señorear y tomar responsabilidad sobre la creación. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos ha formado de manera especial? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros habíamos visto cómo Dios en el pasado, cuando formó a los animales, dijo, y haya criaturas, y las formó. Y dijo, y el mar produzca seres vivientes, y los formó. Pero dice ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hermanos, las ballenas no están hechas a imagen de Dios y no reflejan su gloria, sino que glorifican a Dios al ser formadas de manera perfecta. Sí, pero no están hechas a imagen de Dios. Nosotros glorificamos a Dios de una manera especial, la vamos a analizar más adelante, pero dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Podemos ver luz temprana de la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, en este punto no podemos refutar que por este texto vemos una imagen clara de la Trinidad. Dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos. Vemos un singular, dijo Dios, pero después vemos un plural que es hagamos. Y la palabra ahí es Elohim, que es dioses. ¿Por qué? No se refiere a muchos dioses, sino a un Dios eternamente revelado en ¿qué? 3 personas. De manera temprana y muy temprana en Génesis vemos algo así, pero no es totalmente la doctrina de la Trinidad, como lo vemos más adelante en los Evangelios, observando al Hijo, ¿verdad? Y más adelante en las cartas personales y en los Hechos, viendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos un panorama completo de la teología y podemos saber, ahora sí, teniendo la Escritura completa, que en este momento hay una visión temprana de la Trinidad. Hay una conversación interna de la Trinidad que dice, hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjese aquí, conforme a nuestra imagen, imago Dei, que es una manera de decirlo en latín, y ahorita lo vamos a analizar, y conforme a nuestra semejanza, parecido, estampado, a eso se refiere. ¿Y cuál va a ser la razón y el propósito de esta criatura? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré.
porque Dios tiene poder y Dios nos ha dado responsabilidad. A imagen de Dios, analogía etnis. ¿Qué significa esto? Relaciones, voluntad y afectos. Así es Dios, hermanos. Y lo vemos en su palabra. Él tiene relación. ¿Relación con quién? Relación intertrinitaria, relación con sus ángeles, relación con su creación. El Señor se relaciona y el Señor nos ha hecho de esa misma manera. El Señor tiene voluntad, ¿cierto? Nuestro Dios tiene voluntad y nos ha hecho con esa capacidad de toma de decisión y de voluntad. Y también el Señor tiene afectos. El Señor nos creó y el Señor nos salvó porque nosotros le podemos dar algo. Dice la palabra de Dios que Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad. El Señor tiene afectos, el Señor nos ha amado. Hay una relación de afecto en la Trinidad también, ¿verdad? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu también. Hay afectos en la Trinidad. La imagen divina explica nuestras capacidades para entender principios abstractos. ¿Qué pasa si yo le explico a un perrito, a mi mascota, qué pasa si yo le explico acerca de matemáticas? ¿No las puede entender? Él, quizá va a mover la colita y me va a mirar con sus ojos, pero no va a entender esos conceptos abstractos. Hermanos, hay un concepto abstracto que quizá usted tiene esta mañana: el hambre. El hambre es un concepto abstracto. Si yo le dijera a usted, porque no es abstracto, es algo real. Si es algo real, enséñame tu hambre y te doy de comer. Es un concepto abstracto. Uno dice, tengo hambre y se me antoja, y empieza uno a salivar y a presentar cuestiones biológicas, ¿verdad? Y empieza uno a salivar y dice, hay una palabra. Veníamos en el auto y hubo una palabra que nos inspiró, que vimos ahí. Decía chilaquiles, ¿verdad? Dijimos, chilaquiles, y uno empieza a pensar, pero no es algo que podamos, que no es algo tangible, es algo abstracto. Nosotros como seres humanos entendemos conceptos abstractos. Hermanos, el amor es algo abstracto, pero es algo real. Y entendemos esas cuestiones complejas porque somos hechos a imagen de Dios. Entendemos principios abstractos, conceptos morales como la justicia. Esos conceptos morales como la justicia los entendemos. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios. Si un león se come, ¿cómo se llaman lo que comen los? Se come un ñu, ¿lo meten a la cárcel? Porque no hay cuestión de justicia, es algo de cadena alimenticia. Entonces, no es que el león esté comiéndose a su presa y diga, me siento mal porque estoy haciendo algo que es incorrecto. Acabo de cometer homicidio. No, hermanos, porque no se entienden esos conceptos morales. La rectitud, la santidad, la verdad y la bondad. ¿Por qué los entendemos nosotros? Porque somos hechos a imagen de Dios. Entendemos aspectos elevados del intelecto y las emociones. Entendemos la tristeza, el entusiasmo, el enojo, la alegría y la satisfacción. La imagen de Dios es personalidad, es compañerismo, es amor, es comunión, es lenguaje, es expresión. Y todo eso nos lo ha dado Dios a nosotros de manera específica y especial. Dios es en esencia el modelo de la personalidad humana. Eso significa la imagen de Dios. Dios es el modelo de la personalidad humana. El ser consciente de nuestra propia existencia, de la moral, de los demás seres humanos, pero en mayor importancia, el ser conscientes de Dios en sí mismo. Cuando nosotros vemos las maravillas a nuestro alrededor, somos conscientes ¿de quién? De Dios. Nosotros nos vemos en un espejo y somos conscientes de nosotros mismos, mis gustos, mis deseos, mis afectos.
Eres consciente de eso. Eres consciente de ti mismo. Un gatito quiere leche, quiere su alimento, en la mañana quiere ir a pasear, se sale, regresa en las noches, lo quieres acariciar, no te hace caso. No tiene conciencia de sí mismo, tiene instintos. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Nosotros sí tenemos conciencia de nosotros mismos, a diferencia de cualquier animal. Tenemos personalidad. ¿Qué significa eso? Que somos personas. ¿Ha visto usted en la palabra de Dios cómo dice que el Señor se entristece? Para mostrar de alguna manera el aspecto de su personalidad. Que el Señor se molesta, se enoja, ¿sí? ¿Para qué? Eso también muestra aquello que Él rechaza moralmente y que va en contra de su santidad. ¿Ha visto que el Señor hace su voluntad? Sí. Y eso también nosotros lo reflejamos en nuestras vidas. Nuestras vidas implican relaciones interpersonales. Este es un punto muy importante, hermanos. Nuestras vidas implican relaciones interpersonales. Somos capaces de tener comunión. Somos capaces de amar a otras personas de manera significativa y somos semejante a Dios, a cómo Dios lo hace. ¿Por qué el estar encerrados durante la época del COVID nos trajo tantos problemas? ¿Por qué muchas iglesias que dejaron de congregarse presencialmente desaparecieron? Porque el Señor, hermanos, nos hizo para esto, para estar en comunión, para tener conversaciones significativas y relaciones estrechas con otros. Hay veces, hermanos, seamos sinceros, que nuestras relaciones son superficiales. Con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia y mucho más con nuestra familia que formamos. Eso es triste, porque entre padres e hijos no hay relaciones profundas. Porque entre esposo y esposa no hay relaciones profundas, sino superficiales. ¿Y por qué eso causa problemas? Porque Dios nos hizo para tener relaciones profundas, para tener comunión verdadera. Hay comunión pasiva, que muchas veces es la que tenemos día a día. ¿Cuál es la comunión pasiva? Nosotros podemos sentarnos, yo me siento con mi esposa frente al televisor. Ahora, hermanos, ¿es pecado ver la tele? No, usted ve la tele, no hay problema. Pero fíjese la diferencia entre la comunión pasiva y la comunión activa. Uno se puede sentar con su esposa frente al televisor y estar pasivos, pues viendo una película. A veces lo hacemos, mi esposa y yo también lo hacemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay una comunión pasiva. Estamos juntos, pero en pasividad. No hay conversación, no hay expresión, sino simplemente hay pasividad. Hay otro tipo de comunión activa, ¿como cuál? Jugar un juego de mesa, ¿verdad? ¡Ey, no, hiciste trampa! No, ¿qué te pasa? Y empiezan a surgir las conversaciones, empiezan a surgir otro tipo de pláticas y otro tipo de interacción. Jugar un deporte, eso es una comunión activa, ¿verdad? Donde, ¿qué pasa? Donde de la misma manera hay funciones, hay reglas y se crea una comunión que es activa. La mayor parte de nuestra vida moderna está constituida por comunión pasiva. Y tengamos cuidado con eso, hermanos. Porque recuerde, al igual que cuando sale el sol y se mete el sol y nuestras actividades van al ritmo de cómo Dios formó las cosas, el día de manera natural, puede haber problemas si nosotros modificamos la manera en la que Dios ha dispuesto que nosotros tengamos relación con otros. Nuestra vida implica relaciones interpersonales, somos capaces de tener comunión. ¿Está alegre de estar hoy aquí? Tenemos comunión, ¿verdad? Somos capaces de amar a otras personas de manera significativa. ¿Nos amamos unos a otros, hermanos? Amén. Y en esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo, si se amaren unos a otros. ¿Por qué nos amamos unos a otros? Porque somos hechos a imagen de Dios y Dios nos ha dado esa capacidad de amar a otros. Ahora, hermanos, ¿usted ama a veces a un hermano que le hace algún mal? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque eso refleja la imagen de Dios en nosotros. Eso refleja el amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso somos capaces de eso. Ahora, también es semejante a cómo Dios lo hace. Como le decía, el Padre ha amado al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo también ama. La imagen de Dios nos hace personas y esa personalidad solamente puede funcionar en el contexto de las relaciones. Hermanos, otra de las capacidades que nos hace a imagen de Dios es que entendemos la comunicación y tenemos una increíble capacidad del lenguaje. Hermanos, tenemos una increíble capacidad del lenguaje, incluso usada de manera incorrecta. ¿Usted ha escuchado cómo la gente se comunica en doble sentido? ¿Y cómo entiende una cosa por otra? Pues la capacidad del lenguaje va llega a esos extremos de ¿qué? De que unas palabras las entendemos por otras y podemos modificar el lenguaje y entenderlo de una manera a veces hasta chusca y de manera incorrecta. Pero también podemos entender el lenguaje de una manera directa y correcta. Y esa es una capacidad que el Señor nos ha dado. ¿Hay lenguaje que los chimpancés pueden desarrollar? Claro que sí. Pero no, ese sistema de lenguaje abstracto no va más allá de hacer algo para obtener, ¿qué, hermanos? Alimento. ¿Se ha fijado en eso? A un perrito tú le puedes dar una señal, darle una instrucción, chasquear los dedos, enseñarle palabras, pero ¿qué va a demandar él después? ¿Afecto o alimento? Porque esa es una manera de poder educar, de poder instruir a un animal para que haga algo, pero no entiende el lenguaje complejo. Tú no te puedes poner a conversar con tu perrito, con un chimpancé, ¿verdad? Acerca de alguna cuestión humana profunda, porque eso no lo entiende. Pero nosotros entendemos la comunicación y tenemos una increíble capacidad de lenguaje. Ahora, fíjense en lo siguiente. La imagen de Dios nos hace personas y esa personalidad solo puede funcionar en el contexto de las relaciones. Nuestra personalidad solamente funciona en el contexto de las relaciones. Por eso la soledad es algo peligroso y por eso la soledad es algo que nos puede traer problemas a la larga. No es que esté malo estar solos. En ocasiones nosotros estamos solos y dice la palabra, ve tú en lo secreto y ora ¿a quién? A Dios en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto o en la soledad te recompensará en tus relaciones humanas, en público, y a eso se refiere. Entonces, hermanos, no es malo que estemos solos en cierto modo. Cuando estamos solos, estamos ante el Señor. La soledad en sí nos puede traer muchas tentaciones. Pero si nosotros estamos en soledad, en presencia de Dios, eso no es incorrecto. Incluso hay algo que el Señor dijo cuando vio al hombre. El hombre, Adán, le pone nombre a todos los animales y dice que encuentra que no hubo ayuda idónea para él. Y entonces, ¿qué dice Dios? No es bueno que el hombre, ¿qué? Esté solo, porque el Señor nos hizo para funcionar con relaciones interpersonales. El Señor nos hizo para funcionar con otros. ¿Por qué la soledad trae depresión? Uno de los lugares o de los países donde hay más suicidios, hermanos, es en Japón. Es una sociedad avanzada, es una sociedad con muchas virtudes, claro que sí. Pero uno de sus fallos en la sociedad japonesa es la soledad. Y la soledad trae como consecuencia que haya muchos suicidios. ¿Por qué los latinos, los mexicanos, no tenemos tanto problema de suicidio? Porque somos más amigueros, porque somos más platicadores, porque somos más relajados en algunos aspectos. Gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Que tenemos eso. Sin embargo, no significa que no haya soledad en nuestra sociedad mexicana, en nuestra sociedad latina. Solamente estoy resaltando un punto. Porque el Señor nos hizo para funcionar en relaciones humanas. Esa personalidad se muestra con las relaciones humanas. Ahora, por eso les decía que en el tiempo de la pandemia hubo muchos problemas, porque la soledad fue algo general.
Ahora, quiero que veamos como un paréntesis lo siguiente. ¿Cómo afectan las redes sociales a las relaciones humanas? ¿Qué te pasa, Romeo? ¿Estás mal? ¿Por qué? ¿Qué no has visto que se llaman redes sociales? Ahora, fíjese lo siguiente, fíjese bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo afectan? El Señor nos hizo para funcionar con otros, para ver su rostro, para ver sus expresiones, para escuchar sus palabras, para recibir afecto directo en un abrazo, en un beso, en un cordial saludo, con un apretón de manos, en una sonrisa, para distinguir el tono alto o el tono bajo. ¿Por qué eso afecta o por qué el Señor nos hizo de una manera y por qué las llamadas redes sociales nos afectan en nuestras relaciones humanas? ¿Te suena extraño? Claro que sí. ¿Qué no se supone que son redes sociales? Sí. Primeramente, ¿por qué nos afectan? Porque la razón de ser de las redes sociales es mantener nuestra atención la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, las personas a nuestro alrededor demandan nuestra atención, ¿verdad? Platicar con alguien demanda tu atención, demanda tu vista, demanda tu oído, demanda que tu mente esté enfocada en lo que estás haciendo, en relacionarte con la otra persona, escuchar sus inquietudes, responder a sus preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso pasa entre padres e hijos? Sí. ¿Eso pasa entre hermano y hermana? Sí. ¿Eso pasa entre hermanos en Cristo? Sí. ¿Eso pasa entre una esposa y un esposo? Sí. Se demanda nuestra atención. La diferencia es que las redes sociales y ese aparatito que tanto amamos, lo que quiere todo el tiempo es nuestra atención, nuestra atención, nuestra atención. También, hermanos, ¿sabe por qué afectan nuestras relaciones humanas? Porque las redes sociales nos llevan a comparar nuestra vida con los de los demás. ¿Qué pasa cuando comparamos nuestra vida con la de los demás? Surge algo, que tu realidad, en comparación, puede parecer monótona, aburrida y carente de emoción. ¿Cierto? Entonces tú ves aquel de Instagram que está manejando un Ferrari y está así en su Ferrari. Y mi Fusión 2007 se descompuso y traigo la camioneta del pastor. Mi vida parece carente de emoción y de todo el lujo, ¿verdad? Y vemos el cuerpazo de aquella que se dedica al full fitness y no sé qué tanto. Y de repente una señorita se ve al espejo o una dama se ve al espejo y dice, no, pues definitivamente no. No importa que sus manos funcionen bien, que su cuerpo esté bien. No, lo que importa es lo que uno ve en el espejo. ¿Qué pasa, hermanos? Eso puede llegar a suceder, las comparaciones. Y eso afecta a nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Ya no quiero salir a la calle porque estoy bien feo. No, hermanos. No debe afectar nuestras relaciones humanas. También que ocupa nuestro tiempo. Las redes sociales ocupan nuestro tiempo. El celular ocupa nuestro tiempo. ¿Y cuál es la afectación? Que estamos deambulando y luchando entre tiempo digital o tiempo relacional. Tiempo digital o tiempo relacional. El tiempo digital es sencillo, solamente saca tu celular y dale para arriba hasta el infinito. Y vas a ocupar 30 minutos, 1 hora, 2 horas o a veces todo el día sin darte cuenta cuando pudiste utilizar ese tiempo en tiempo relacional. Tener una conversación con tu esposa, hablar de las inquietudes que tiene tu hijo o tu hijo hablar de lo que sientes en vez de estar mirando la pantalla. Es que tú no me entiendes, pues ¿cuándo hablas conmigo? ¿Verdad? Y utilizamos tiempo digital cuando podemos utilizar tiempo relacional. También, hermanos, ¿cómo afecta esto en nuestras relaciones humanas? Entramos en un conflicto innecesario por los comentarios, por las publicaciones. Mira, este ya publicó y te enojas y te ve. Y de repente ves al hermano, a la hermana y no lo quieres saludar. ¿Por qué? Por el comentario que hizo. Seguro se refería a mí. Ni siquiera lo sabes. Y ya afectaste una relación humana. ¿Por qué? Por un conflicto innecesario. Conflicto innecesario. Reaccionar impulsivamente sin tener el panorama completo. Eso pasa. También lo que pasa con las redes sociales, hermanos, es que destruyen nuestra paciencia.
por el exceso de estímulos. El exceso de estímulos, luces, sonido, vibración. Y ahora ya no solamente lo traemos en el bolsillo, lo traemos en la muñeca, ¿verdad? Entonces, si lo dejaste en un buró y suena, ya no tienes que ir a verlo, lo traes en la muñeca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nuestra atención constantemente, el estímulo constante. ¿Qué pasa cuando está el estímulo, y de repente no hay estímulo? Nos volvemos impacientes. ¿No has sentido la imperante necesidad de ver la pantalla de su celular y sin saber por qué? Es como abrir el refri, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Que un día en la noche se levanta, entra al baño y abre el refri. A mí me ha pasado, yo digo, ¿qué? ¿Por qué estoy abriendo el refri? Es lo mismo con la pantalla del celular, hermanos. ¿Por qué? Porque es el estímulo constante, estímulo. Pero ¿qué pasa cuando no hay estímulo? Como les decía, nos volvemos impacientes porque necesitamos el estímulo. Nuestra zona de la recompensa, la zona de la recompensa de nuestro cerebro está, estimúlame, ¿por qué? Porque me aburro. Tenga cuidado porque eso va a afectar sus relaciones sociales. ¿Por qué nos volvemos impacientes? ¿Por qué nos volvemos reactivos? ¿Por qué nos volvemos gritones y enojones? Porque somos impacientes. Buscar validación digital y no validación real. Eso pasa, ¿verdad? Eso afecta a nuestras relaciones humanas. ¿Por qué? Porque si no me interesa la validación del que tengo enfrente, me interesa la validación del que está acá en digital. Tengo que aprovechar el tener a alguien enfrente para hablar con él, para platicar con él y relacionarme de manera profunda, porque eso va a enriquecer mi vida, porque el Señor me ha hecho de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Buscamos la validación digital cuando necesitamos realmente la validación real. ¿Qué importa si fulanito o sutanito de mi amigo de Facebook que vive en Austria dice, qué bien por el tatuaje que te hiciste, cuando mis padres están totalmente en contra? Y cuando eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios acerca de hacer señal en nuestro cuerpo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el amigo de Austria dice, bien, pero la realidad es que mis relaciones alrededor no van acorde con eso. Y así pasa, hermanos. Buscamos la validación digital cuando lo que necesitamos es la validación humana de los que están a nuestro alrededor. Ahora, hermanos, también algo muy interesante es que si usted se enfoca mucho en eso, puede desarrollar FOMO. No es como el COVID, ¿verdad? Usted dijo, ¿qué enfermedad es esa? Es como ¿cómo se llama esta del mono? La viruela del mono. No, hermanos. El FOMO es Fear of Missing Out. ¿Qué significa eso? Miedo a perderse de algo. Entonces, ¿usted por qué todo el tiempo está viendo su celular? Porque tiene miedo o desarrolla un miedo a perderse de algo. Es que ¿qué tal si ya alguien publicó algo? Es que ¿qué tal si ya alguien está comiendo chilaquiles y puso una foto? ¿Verdad? ¿Cómo traigo los chilaquiles en la mente? Pero usted puede desarrollar FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse de algo. Esto te aísla de las personas del mundo real. Confunde al considerar que la vida digital es más importante que tu entorno. Esto te separa de la realidad y las personas que tienes frente a ti, te sumerge en una realidad alterna y como consecuencia se desarrolla una profunda insatisfacción, pereza y falta de motivación. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice las evidencias científicas de los estudios científicos reales. Las personas inmersas en redes sociales y en su celular en general generan o desarrollan insatisfacción, pereza y falta de motivación. Dios nos ha hecho de manera especial la postura del hombre a diferencia de los animales. La postura de los animales dirige su mirada hacia la tierra, mientras que la postura del hombre ha sido diseñada para elevar su mirada hacia el cielo, donde puede contemplar la gloria de Dios. Aún nuestro rostro, con ojos, boca, cejas, mejillas y una gran cantidad de expresiones faciales, en combinación
con significado, ha sido diseñada de manera especial para que nos relacionemos con otros, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho, incluso en nuestro rostro, en nuestras cuerdas bucales, es para que nosotros nos relacionemos con los demás. Nuestro cuerpo ha sido hecho de manera especial como vehículo mediante el cual la imagen de Dios se manifieste. Y Dios, hermanos, también nos ha hecho para disfrutar de las cosas. Dios pudo haber hecho un cielo pardo, agua plomiza y un mundo sin color en donde el único alimento fuera arroz sin sal. Pero no nos ha hecho así, ¿verdad? El Señor nos ha hecho para que disfrutemos todas las cosas. ¿Qué tal los alimentos? Piensen en aquello que más le gusta comer. Lo disfrutamos, ¿verdad? El poder ver a nuestros seres amados y nos llena de satisfacción. ¿Y qué pasa, hermanos? Nosotros vemos y disfrutamos de todas las cosas que el Señor ha hecho. En lugar de eso, lo que creó el Señor fue un mundo con variedad inmensa de frutas, vegetales deliciosos, muchas cosas más para que las disfrutemos. Y nos dio los sentidos para poder disfrutar a plenitud de lo que Él ha hecho. ¿Qué podemos decir, hermanos? Que el Señor nos ha hecho de manera maravillosa. Y para terminar, yo quiero que usted vaya al versículo 27 del capítulo 1 y vea lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Eso es algo que solamente lo creado por Dios puede hacer. Fructificad y multiplicarse. Y sojuzgad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lean ustedes, hermanos, 29, 30 y 31. Adelante. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, podemos saber que tú no nos has hecho simios superiores, sino que nos has creado de manera especial a tu imagen. Qué dignidad tenemos nosotros al ser hechos a tu imagen, con todas las características maravillosas que implican la personalidad y las relaciones. Gracias, Señor, porque de inicio nos hiciste nacer en una familia. Eso nos hace, Señor, relacionarnos. También a los que nos has dado la dicha de tener un matrimonio, unir nuestra vida con la de alguien más. Y como dice tu palabra, a los que nos das también la dicha de fructificar, tener hijos. Nos has hecho parte de una congregación, de esta iglesia, en donde podemos tener también relaciones humanas significativas. Nos das hermanos y hermanas en la fe. Nos das personas a quien servir y edificar. Ayúdanos a tener unidad, a rechazar el conflicto y a reflejar la relación de amor que tienes tú en la Trinidad. Nos has hecho de manera especial y lo sabemos, Señor. Y sabemos que es verdad porque lo dice tu palabra. Y eso es suficiente y es total. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener conciencia de quién eres tú y de cómo nos has formado a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.